clase que él dio, él daba la introducción a la antropología, ¿sí? Y bueno, esta palabra tiene dos términos, ¿no? Que el primero es antropos, que significa hombre, y logo significa palabra o discurso, ¿sí? Así que tenemos esas dos palabritas que juntos significa antropología, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca la antropología? El estudio del hombre, ¿sí? Entonces, busca de una manera bíblica el poder analizar, el poder aprender qué es lo que dice Dios en cuanto al hombre. Entonces, todas las clases que estuvimos viendo, esta es la quinta clase, ¿sí? Estuvimos hablando acerca de estos temas, en un momento hablamos del creacionismo, del evolucionismo, términos bíblicos para el hombre, ¿no? Y todos los temas que vamos a ver es referido a esto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Sí? Y analizarlo. Creo que es importante que nosotros podamos entender esto, ¿sí? Porque nos da incluso mucho más sentido a nuestras vidas como hijos de Dios, como creyentes, entendiendo que tenemos un Dios creador, ¿no? Un Dios que está antes de todas las cosas, ¿no? Y que las cosas no fueron creadas por una mera casualidad, ¿no? Sino que fue el mismo Dios que creó todas las cosas. Bien, y la clase anterior veníamos hablando de un tema, ¿sí? No sé si se acuerdan el tema que estuvimos hablando, que hablamos del principio, hablamos de la creación, y había una palabra ahí llamativa que Juanpi mencionaba, no sé si se acuerdan. Bueno, hay un chiquito que fuimos a visitar a lo de Javi, ahí a Sol de Oro, se llamaba Nilo, se llamaba. No me olvido más ese nombre, no me olvidé más el nombre del chico, un pequeñín. Bueno, Juanpi hablaba de lo que es el ex nihilo, ¿sí? ¿Se acuerdan qué significa la palabra ex nihilo? Bueno, Juanpi... No. Yo escuché el video de YouTube, pero no me acuerdo, porque no estuve. Bueno, ex nihilo, Juanpi hablaba temas relacionados de la creación de la nada, ¿sí? Cuando Dios creó todo, pero de la nada, dice que Él creó. Nosotros hacemos de lo que ya existe. Somos co-creadores, por así decirlo. No sé, por ejemplo, en un huerto, ¿sí? Vemos plantas y nosotros diseñamos el huerto a nuestra forma y trabajamos a nuestra manera, ¿sí? Pero de algo que ya ha sido creado, ¿sí? Sin embargo, dice que antes estaba Dios solo y no había nada, ¿sí? Y Él creó, ¿sí? Él habló y Él creó, y de la nada creó, ¿no? Entonces, creo que son temas importantes. Yo creo que en algún momento, no sé, le vas a predicar el Evangelio a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, y te van a preguntar cómo fue que todo inició, cómo se creó todo, ¿no? Porque hay muchas teorías, está el evolucionismo, el creacionismo, ¿no? Eso fueron en la clase anterior, y Juanpi abarcaba este tema, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros les explicamos, ¿no? De una manera bíblica, con pasajes, ¿no? Cómo fue creado todo, ¿no? Bueno, y ahí tenemos Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leerlos todos juntos. Es uno de los pasajes que aparece en Génesis, ¿no? Ex nihilo, creación de la nada. ¿Qué dice Génesis 1.1? En el principio, Dios
En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Bien, ahí tenemos un pasaje, ¿no? Que habla de este tema, ¿no? Después tenemos Salmos capítulo 33, versículo 6. ¿Quién lo quiere leer? ...33, versículo 6... Por la palabra de Jehová fueron hechos de los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Muy bien. Isaías 45, 18... Sí. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Juan 1:3, todas las cosas. Vamos al Nuevo Testamento, sí. Juan 1:3, ¿qué dice? Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Absolutamente todo. Completamente. Dios lo ha hecho, ¿no? Hechos capítulo 4, versículo 24. ¿Cuatro 28? 4:24. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ahí estaban los discípulos clamando, ¿no? Clamando de esta manera. Soberano Dios, decían. Y creo que esa tendría que ser nuestra actitud una vez finalizada la clase, porque nos va a dar a entender, ¿no?, que somos delante de Dios, ¿no? Y lo único que vamos a poder comprender en esta clase es esto, ¿no? Entender que Dios es soberano y clamar con una actitud de gozo, ¿no? Entonces ahí estaban los discípulos clamando, ¿no?, reconociendo, ¿no?, lo que ellos entendían, ¿no? Y nosotros vamos a entender eso, y quizás no entendemos, ¿no?, pero quizás es reafirmar también, ¿no? Eso. Bueno, y todos estos pasajes ustedes los pueden encontrar en el apunte que estuvimos haciendo. Tenemos 12 clases, ¿sí? Vamos por la clase quinta al día de hoy, y vamos a estar terminando en noviembre, ¿sí? Así que, nada, el día de mañana se va a acercar tu hijo, tu hija, ¿sí? Tu mamá, tu papá, el hermano de la iglesia que está aprendiendo, y te va a preguntar sobre esto, ¿no? ¿Cómo fue que fueron creadas las cosas, ¿no? Y ahí tenemos varios pasajes, ¿no?, para poder compartir, ¿no?, enseñar. Así que tenemos un apunte muy, muy lindo ahí, muy valioso, que nos da mucha información, ¿sí? Bien, pero bueno, hoy vamos a seguir con ese hilo, ¿no?, en el estudio del hombre, y hoy nos toca hablar de cómo Dios creó al hombre, ¿no? Y eso lo podemos encontrar en Génesis, así que te animo a ir ahí. Vamos a usar mucho la Biblia. Obvio, ¿no? Sino que... Vamos a Génesis capítulo 1. Y el capítulo 1 abarca 31 versículos. Así que ¿les parece si leemos un versículo cada uno y prestamos atención? Porque este es el momento en el que Dios va creando las cosas, ¿sí? El momento en el cual Él va interactuando, ¿no? Y es meramente Dios, no es un texto simple, ¿sí?, sino es la expresión de Dios para su pueblo, para sus hijos, ¿sí? Y hoy lo tenemos en nuestras manos, ¿sí?
Entonces, esto es algo maravilloso para nosotros, ¿sí? Así que, ¿les parece? Arrancamos por Valen y terminamos acá si quieren, ¿sí? Génesis 1:1, un versículo cada uno. Dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue a la tarde y a la mañana del día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Y fue la tarde y la mañana. Produjo fue la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era buena. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorase en el día, y la lumbrera menor para que señorase en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del día. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alababa según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra,
en que hay vida, toda planta verde me será para comer, y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Termino estos 3 versículos, dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Sí? Bien, el capítulo 1 va a hablar cómo sucedió todo, ¿sí? Cómo fue la creación. Y bueno, incluso habla del hombre, ¿no? Ahí en el versículo 26, era necesario poder leerlo para tener el contexto inmediato, por así decirlo, breve, rápido y sencillo. Y ahí en el versículo 26, ¿no? Si vos mirás, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señorea a los peces del mar, a las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastre sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, vos cuando mirás este pasaje, ¿qué es lo que te llama la atención? ¿Qué es lo que te llama la atención de este pasaje cuando lo ves? Pensando en el hombre, ¿no? También. Que dice hagamos. Hagamos, ¿sí? Esa es una palabra plural. Sí, tal cual. Tal cual. Iba a forma singular. Y después habla de una forma singular. ¿Sí? ¿Y cómo sigue? ¿Qué otra cosita, por ejemplo? En realidad hay varias palabras que no sé. Que nos hizo imagen y semejanza. Antes yo como que no entendía eso. ¿Qué era? Está bueno. Y el anterior lo entendí porque decía que era la voluntad, las emociones y una más palabra que la noté que no me acuerdo. Ah, está bueno. Bueno, hoy vamos a hablar sobre eso, ¿sí? Y la clase de hoy está titulada Hechos a nuestra imagen, ¿sí? Entonces, vamos a tener 2 clases, ¿sí? Hoy vamos a ver una, la próxima otra. Una que va a hablar de la imagen y otra que va a hablar de la semejanza, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de eso, ¿no? A la hora de leer este texto, ¿no? Una de las cosas que vamos a encontrar ahí o que nos va a llamar la atención, que dice hagamos, ¿sí? El uso de esa palabra, y la otra a nuestra imagen, ¿no? Entonces, nosotros hoy en día tenemos muchos recursos en el griego, pero en el hebreo carecemos, ¿sí? Incluso se está orando para que en el CCP se pueda enseñar hebreo, ¿no? Si bien nosotros nos enfocamos en el griego porque es el punto más fuerte en la vida del creyente, ¿no? Se habla mucho de lo que Dios hizo, ¿no? En su obra redentora, ¿no? Pero sin embargo carecemos un poquito del hebreo, ¿no? Pero bueno, esta palabra hagamos, ¿sí? Claramente está hablando en plural, ¿sí? Entonces, Dios se expresaba de esta forma, ¿sí? Y no es que Él estaba en ese momento contándole a los ángeles, ¿sí? Sino más bien, acá lo que podemos ver es un reflejo de la Trinidad, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿no? Hay judíos que piensan que Dios se expresa de esta manera porque Él buscaba de reflejar una forma de humildad, ¿sí? Que no tiene nada que ver, ¿viste? Y lo más lindo que ellos saben, ¿no? El hebreo, o creo que saben el hebreo, pero sin embargo ellos refutaban que no era así, ¿no? Pero sin embargo este pasaje habla de eso, ¿no? En que en ese momento estaban los tres en uno, y diciendo hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Entonces, claramente lo que Dios deseaba expresar es que Él iba a crear al hombre y en el hombre, ¿sí? Iba a crear características que tienen que ver en relación a Dios, ¿no? Entonces nosotros vemos esa palabra, ¿no? Hagamos. Y después vemos la segunda palabra, ¿no? Que dice a nuestra
imagen. Nosotros vemos ahí en el versículo 26, a nuestra imagen. Entonces, bueno, abrimos debate, ¿les parece? Bueno, ahí Laura nos compartía algo. Ustedes leyendo el pasaje, ¿qué piensan? ¿Sí? ¿Qué es lo que piensan cuando ven esta frase, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando habla de imagen, puede ser que, bueno, parte de lo que dijo Laura, que físicamente. No, si hoy en día nosotros vemos, no sé, tenemos a Kenzo, Morochito, Marina blanquita, yo alto, algunos hermanos bajitos, colorados, rubios, ojos claros, hay un poco de todo, ¿sí? Chino. Amarillo. Hay de todo. De las etnias se va a hablar casi al final de casi la última clase, ¿sí? Así que no está hablando de una forma física porque Dios no tiene cuerpo, ¿sí? Él no tiene cuerpo, ¿sí? Sino más bien es espiritual, ¿no? Entonces, la palabra acá nos refleja eso, ¿no? A nuestra imagen, ¿no? Si no, ¿cómo explicaríamos esto, ¿no? De que somos un poco diferentes en algún sentido, si bien tenemos dos ojos, una nariz, dos orejas, ¿sí? Sino más bien está hablando de características en cuanto a su atributo, ¿no? A sus atributos. Si bien hay atributos que no se comparten, que no tenemos relación ahí, por ejemplo, Dios es omnisciente, nosotros no, omnipotente, ¿no? Y sin embargo nosotros no. Pero sí hay cositas que tenemos, ¿sí? Que Dios nos ha dado, ¿sí? Dios no es igual a nosotros o como nosotros, sino que nosotros tenemos características que Dios nos ha dado, ¿sí? Que hablan en cuanto a esto, a nuestra imagen, ¿sí? Perdón, quizás lo que quisiste decir es que obviamente somos todos diferentes físicamente, pero Si tiene un cuerpo. claro, o sea, no es que nos hizo animales, nos hizo seres humanos con razonamiento y Claro, en ese sí, sentido sí. imagen Sí, como de, dijo, ¿no? porque Cristo después se encarnó, ¿no? Entonces no es que nos hizo perros, gatos, nos hizo seres humanos Claro. con pensamiento, ¿no? Sí, ¿no? Y Un físicamente cuerpo, también, claro. claro, y físicamente, Brazos, si Dios, piernas. claro, si Dios Sí, físicamente es como el ser humano, digamos. Claro, sí, claramente, seres humanos, sí, diferentes a los animales, sí. Claro, sí. Pero acá esta palabra no es que Dios tiene un cuerpo y nos hizo así. Eso es lo que yo quería explicar. Después claramente, ¿no? Ahora vamos a desarrollar las capacidades, ¿no? Y las características que Dios nos ha dado que nos diferencian, ¿no? de la creación, ¿sí? Pero bueno, entendí eso, como un cuerpo, y no, Dios es espíritu, no tiene cuerpo. Pero así como nos vemos nosotros, ¿sí? No ha creado o ha tenido un trato especial diferente a toda la creación, ¿no? Juanpi nos mencionaba en la clase anterior que Dios creó todo y después Dios crea a Adán de algo ya creado, como por ejemplo el polvo de la tierra, dice. Tomó Dios el polvo de la tierra y crea a Adán. Y después a Eva, también de la misma creación, Él toma la costilla de Adán y crea a Eva, ¿no? Entonces, Él creó todas las cosas, pero sin embargo al hombre, de algo ya creado, Él lo hace, ¿no? Entonces, vamos a desarrollar, ¿sí? En este breve tiempo que nos queda, ¿a qué se refiere cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Y bueno, una de las cosas que tenemos que ver, una de las características que nosotros podemos ver es la capacidad de relación, ¿no? Entonces,
vemos al Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo interactuando, ¿no? Lo podemos ver en el capítulo 1, ¿sí? Vemos a un Dios creativo, ¿sí? Pero nosotros tenemos la capacidad de relación, ¿no? Tenemos esta capacidad de poder charlar, de poder compartir, de poder conocernos, ¿sí? Cosa que con toda la creación, con otra creación que Dios ha hecho, es muy diferente, ¿no? Entonces tenemos esa capacidad de poder conocer. No solamente entre nosotros, sino con el Creador, ¿no? La capacidad de poder tener una relación con Dios, ¿no? Entonces, esto es diferente, ¿no? A lo que Dios ya ha creado. Por ejemplo, un animal no tiene esta capacidad, ¿no? De la que tenemos nosotros, de poder relacionarnos, ¿no? Entonces, nosotros, al tener esta iniciativa, nosotros portamos la imagen, ¿sí? La imagen de Dios, ¿sí? Vemos a un Dios que se comunica, ¿sí? Un Dios que se relaciona, ¿no? Nosotros podemos ver ahí en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, vemos que hay una relación con Dios y el hombre, ¿sí? ¿Está bien? Pero también nosotros podemos ver cómo ese Adán y Eva, teniendo relación con Dios, vemos cómo Él rompe esa relación con Dios, ¿no? Por causa del pecado. Entonces la capacidad, ¿no? de relación, ¿sí? Eso es uno de los aspectos que habla este pasaje, ¿no? Que habla esta palabra, a nuestra imagen. Otra de las cositas que ahí mencionaba Laura, el intelecto, ¿no? La razón, ¿sí? A diferencia de los animales, nosotros tenemos la capacidad de pensar, tenemos la capacidad de razonar, tenemos la capacidad de crear, de tomar decisiones, incluso morales, ¿no? De tener autoconciencia, ¿sí? Somos seres relacionales, ¿no? Y nosotros podemos ver ahí, por ejemplo, en Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 5, si quieren lo leemos. ¿Quién lo lee? Proverbios 2 del 1 al 5. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y bueno, ahí vemos la importancia, ¿no? de la educación, la importancia del aprendizaje, ¿no? Vemos ahí el reflejo de un padre con su hijo, ¿no? Y le dice a su hijo, si vos podés atender a todas estas cosas, ¿no? Entonces, tenemos la capacidad, tenemos el intelecto y la razón, ¿no? Una razón que se va nutriendo, ¿sí? La razón del creyente se nutre por medio de la palabra de Dios y muchas veces influenciada se nutre por el mundo, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Es así. Somos como esponjas que si pasamos tiempo con personas del mundo, en algún punto vamos a ser influenciados, vamos a absorber eso, incluso nuestra mente lo va a amasar, por así decirlo, ¿sí? Y es triste eso, incluso como las malas palabras, ¿no? Pero eso va a pasar. Entonces, si nosotros interactuamos con el cuerpo de Cristo todo el tiempo, va a pasar eso, vamos a ser influenciados por la iglesia. Si estamos todo el tiempo con el mundo, más allá de que tengamos nuestras convicciones firmes, en algún punto somos influenciados, nuestro razonamiento es nutrido, ¿sí? Lamentablemente, ¿no? Entonces, pero sin embargo tenemos nuestras convicciones firmes. Tiempo de preguntas. A las 10, supuestamente, por cómo fue diseñado, pero bueno, a veces no se respeta. Bien, otra de las cosas que tenemos es el sentido moral, la moralidad, ¿no? Entonces fuimos creados con una
conciencia innata de lo bueno, de lo malo. Incluso a veces esto bueno y lo malo lo vemos como colores, como por ejemplo el bien y el mal, negro, blanco, la luz de las tinieblas, ¿no? Y separamos esto. Entonces tenemos esa capacidad, ¿no? De esta conciencia, ¿no? Y también va de la mano, ¿no? Una conciencia que está nutrida por la palabra de Dios, lo que va a hacer a nuestra vida moral es tener cada vez más peso, ¿sí? Entonces, está esa frase que dice, al mayor conocimiento, mayor condenación, ¿no? Dice. Entonces, cada vez que nosotros pasamos más tiempo con las Escrituras, cada vez que nosotros vamos aprendiendo, ¿sí? Tenemos una conciencia que es nutrida, ¿sí? Un razonamiento, y nuestra moralidad va a tener, nuestra moral va a tener mucho más peso, ¿sí? Porque vamos a saber más, ¿sí? Entonces pasa eso, ¿no? Vamos a estar muy finos en cuanto al bien y el mal, ¿sí? Vamos a poder distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, que se hablaba en la clase anterior, ¿no? Que decía Ani, viste que yo hablaba de un jovencito que luchaba con la ira, y bueno, yo de por ahí lo podía ayudar porque eran temas que yo estaba tratando en mi vida. Entonces yo le preguntaba a él, bueno, ¿cómo te fue esta semana? Bien, 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 bien. Tuve una situación con mi hermana, tuve otra situación con otro hermano, y me fue bien. ¿Por qué? No, porque se presentó esta situación así y actué muy bien. Entonces yo en mi pensamiento, en mi mente decía, bueno, qué bueno, qué bueno. Y después como que me cayó la ficha y decía, a ver, pará. ¿Y qué hiciste en ese momento? ¿O qué verdad trajiste a tu mente? ¿O qué estabas haciendo esa semana? ¿Agarraste la Biblia? ¿Oraste? ¿Abrazaste esa verdad? Y bueno, él me dijo que esa semana no hizo nada. Entonces, él movió su vida, sus decisiones, en base a una conducta moral, ¿no? Que es la conducta que puede tener cualquier inconverso que vos ves y decís, qué bien que se maneja en el trabajo, qué impecable cómo se conduce, ¿no? En su vida, y hasta incluso dicen, bueno, le falta Cristo, le faltaría todo, ¿no? Pero una persona inconversa incluso puede tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Entonces, una vida conductista, una vida donde vemos la santificación como un crecimiento, pero este crecimiento es fuerza humana o una fuerza moral humana, ¿no? Y sin embargo no es la fuerza que proviene de Dios, ¿no? Descansar en el Señor, humillarnos delante de Dios, ¿no? Orar y decir, Dios, que sea por medio de ti, de tu gracia, ¿no? Y bueno, yo me daba cuenta que él estaba actuando de una manera moral, carnal, y bueno, con el tiempo nosotros vemos que eso se desvanece, no permanece en el tiempo. Entonces a veces pasa en mi vida que hay pecados que vuelven nuevamente, o que yo veo que vuelvo a fallar porque no lo hago de la manera correcta, ¿no? Entonces en el tiempo carezco, no soy fiel, ¿no? Y seguramente pasa en cada una de nuestras vidas, ¿no? No permanece, ¿sí? Y bueno, ahí vemos el resultado del por qué no somos fieles en el tiempo, ¿no? Pero bueno, tenemos esa moralidad, ¿sí? Entonces, si pensamos en la imagen de Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, pensamos en la capacidad de relación, el intelecto, la razón, el sentido de discernir entre el bien y el mal, ¿sí? Lo correcto y lo incorrecto. Y también una de las cosas que nosotros vemos es a un Dios creativo, ¿sí? Entonces nosotros vemos Génesis capítulo 1, vemos que Él crea el primer día, el segundo, el séptimo dice, Dios que vio todo y era bueno y descansó, ¿sí? Y me acuerdo el año pasado, o el primer cuatrimestre, que uno decía, pero Dios se cansa, decía esto. Y no, en realidad Dios no se cansa,
pero tranquilamente puede ser un modelo, ¿sí? Para el creyente. Hay algunos que tienen 2 francos, ¿sí? Y no hay problema, ¿sí? Pero es un modelo también, ¿no? El hecho de poder trabajar y descansar, ¿no? Nosotros tenemos a nuestro pastor, ¿no? Que su trabajo es muy importante, es un trabajo espiritual, ¿sí? Que el Señor le ha demandado, ¿no? Y cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, ¿sí? Entonces, vemos cada una de estas características, ¿sí? Vemos Génesis capítulo 1, vemos a un Dios creativo, ¿sí? Entonces nosotros somos co-creadores, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? De lo creado, nosotros vamos interactuando, vamos creando, ¿sí? Damos formas a cosas ya creadas, ¿sí? Sacado incluso de los minerales, ¿sí? Entonces vamos innovando, tenemos la capacidad de tener un tipo de arte, de componer incluso música, ¿sí? La conciencia, el hecho de poder reflejar lo de la ¿cómo se dice? Naturaleza de nuestra mente, llevarlo a la realidad, ¿sí? De una manera creativa, ¿sí? Como el dibujar, el escribir, ¿sí? Canciones que lleven gloria a Dios, por ejemplo, ¿sí? Así que otra de las cosas que nosotros podemos ver en cuanto a nuestra imagen es la mayordomía, ¿sí? Nosotros ahí en la reunión de hombres, Carlitos Zapata nos enseñaba que el hombre es un mayordomo y Dios le da la capacidad al hombre de llevar diferentes frentes, ¿sí? Varios frentes, ¿sí? Y tiene la capacidad esta, ¿no? de liderar, ¿sí? De llevar diferentes frentes, diferentes responsabilidades, de ser un buen administrador, ¿sí? De ser esforzado, ¿sí? Entonces nosotros vemos que Dios le dice a Adán, un hombre capaz, que él tiene la responsabilidad de cuidar el huerto, incluso él le pone nombre a los animales, eran un montón, y él se acordaba, ¿sí? Pero bueno, también él no estaba solo, ¿sí? Él lo tenía a Eva, ¿sí? Era su ayuda idónea, ¿no? Así que a veces nos pasa que no podemos solo, ¿no? Con algunas cosas, y bueno, ahí está la compañera, ¿no? Para impulsar, ¿no? El ministerio en el cual está el esposo, ¿sí? Así que bueno, la mayordomía, ¿no? Somos representantes, administradores de este reino, ¿no? Este reino acá en la tierra, ¿sí? El hecho de poder cuidar, el hecho de poder gestionar, ¿sí? De una manera sabia, ¿sí? Teniendo todas estas capacidades, ¿sí? Entonces nosotros vemos, cuando dice en el versículo 26, y vamos ahí nuevamente, hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿no? Entonces cuando pensamos en esta frase, nosotros vemos esto, ¿sí? De esta manera, el Dios, ¿sí? Lo quiso, ¿sí? De esta forma. Y claramente, ¿no? Como decían, ¿sí? Dios no tiene cuerpo, pero Él lo diseñó así, ¿sí? Y en algún punto somos todos diferentes, ¿no? Como decía, tenemos a Kenzo bien morocho, blanquita, ¿sí? Altos, bajitos, ¿sí? Pero claro, es como decían también, ¿no? En un momento se presenta Cristo, ¿no? Él es la imagen del Dios invisible, ¿no? Y está hablando literal, en todos los sentidos, ¿sí? Cuando Él hablaba, Cristo era la imagen del Dios invisible. Lo que Él decía era lo que Dios pensaba, ¿no? Era literal así. Y bueno, bienaventurados los que estuvieron ahí, ¿no? Bienaventurados los que lo vieron, ¿no? Y bueno, uno a veces ve imagen de un Jesús con pelo largo, pudo haber sido, quizás no. Jesús europeo. Ojos claros. O estilo Disney, ¿no? Algunos dicen, no, Jesús fue negro, decían. O bueno, colorado, ¿viste?
bueno, benditos los que estuvieron ahí, benditos, bienaventurados, ¿no? Los que lo pudieron ver, ¿sí? Literalmente, Él es la imagen, ¿sí? Y ahora yo me pongo a pensar en esto, ¿no? Él tuvo un trato diferente, un trato especial con el hombre, ¿sí? Y pensá en esto, de tal manera que cuando Dios mismo, Dios Hijo, descendió, Él no lo hizo en forma de planta, Él no lo hizo en forma de un animal, sino que Él lo hizo como el hombre, ¿sí? Él se hizo carne, ¿sí? Él se hizo hombre, ¿sí? Y pienso en esto, pienso en la imagen, en el diseño principal, ¿sí? De Adán, ¿no? Que él tenía todas estas capacidades, después vino el pecado, ¿sí? Y se corrompió todo. Pero sin embargo ahí vemos una vez más a Dios intercediendo una vez más, y vemos en nuestra vida cómo intercede una vez más, cada día, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, ¿no? Él se hizo hombre, ¿no? Y Él quiere tener esa relación con su creación, el Creador queriendo tener una relación con el Creador, ¿no? Entonces, todos somos hechos a imagen de Dios. Y el mundo muchas veces no sabe esto, no sabe esto. Cuando yo no conocía a Cristo, yo pensaba que había un Dios, pensaba que no había, tenía mi forma de pensar en cuanto si muero, bueno, mi alma va a estar divagando. Un familiar que te diga, no, vi a tu hermana, vi a tu papá, vi a tu abuelo. Y bueno, varios tipos de pensamientos, ¿no? Varios tipos en cuanto a la forma por el cual fuimos creados, ¿no? Fuimos creados para llevarle gloria a este Creador, ¿no? Su creación, ¿sí? Entonces, el mundo no sabe esto, ¿no? ¿Sí? El mundo duda de un Dios, o se crea un propio Dios, ¿no? Que le dé un beneficio, ¿sí? Pero simplemente vemos la perdición de tal persona, ¿sí? Entonces, si hoy viene tu hijo, siempre con el hijo, ¿no? Porque sí. Y te pregunta, Porque yo lo digo. papá, te escuché que estabas leyendo Génesis capítulo 1, versículo 26. Una repregunta la Reatentos. Muy atentos. 3 años al pie. ¿Te equivocaste? No sabés, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué significa cuando dice hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Qué podemos decir sobre eso? Vos tenés. Vos tenés. ¿Yo tengo hijos? Bueno. Y bueno, yo como siempre se lo dije así como vos explicaste, ¿no? Le dije, no es que Dios es, porque ya me lo han preguntado, Julio ya me lo preguntó. ¿Viste? Cuando hacemos me dice, pero dice que nosotros somos a la imagen de Dios. Pero digo, Dios no es imagen, Dios es espíritu. Bueno, yo le explico que Dios es como el viento. ¿Viste? Le doy ese ejemplo. Que Dios, o sea, vos sentís el viento y me dice sí, pero ¿lo ves? No. Bueno, Dios es así, digo, no lo ves, pero está. Digo, Él está en todos lados. Y en cuanto a la imagen, como decía Laurita, no es una imagen física que yo tenía en mi mente que Dios era una imagen física, sino que Él se bajó en imagen física a causa del hombre. Pero no, como lo veo, imagen como la moral, como decía Laurita, así como la moral, algunos atributos, ¿no? Los atributos comunicables de Él, no los incomunicables, sino los comunicables, ¿entendés? Como el razonamiento de la justicia, el amor, la misericordia, todo proviene de Él, no es que proviene de nosotros. Él nos hizo a su imagen en esos atributos. Eso es lo que
lo que yo le explicaría a mi hija, digamos. Está bueno. ¿Entendés? No en las cosas que no. Nos compartió todo eso. Nos hizo en esa forma de imagen, no en la imagen física, ¿no? Está bueno, sí. Sí, la Biblia, nosotros cuando abrimos la Biblia, hay versículos que son muy difíciles, pero hay versículos también que son muy, muy sencillos, ¿no? En la reunión casera hablábamos de un pasaje el martes, no me acuerdo el versículo, pero creo que hablaba de que cada uno sepa tener su propia esposa en santificación, algo así decía. Y esa palabra, si vos la lees en el griego, dice... ¿En Efesios? Sí. Significa cuerpo, ¿sí? Entonces lo que Pablo animaba es que cada uno tenga su cuerpo, ¿sí? Su propio cuerpo, ¿no? O sea, en santificación. Entonces no es que está hablando de su esposa, sino que está hablando de su vida, ¿sí? Y bueno, a veces hay pasajes que son complicados, ¿sí? Y necesitan profundidad, pero hay otros que son muy sencillos, ¿no? Y bueno, es un tema muy importante el poder abarcarlo, ¿sí? Para poder entender un poquito más, ¿no? El por qué somos de esta forma, el por qué pensamos. Todo nos lleva a Dios, ¿sí? En algún punto, ¿sí? Todo nos lleva a Él, ¿sí? Entonces, todas estas capacidades que nosotros tenemos, Él la destinó, ¿sí? Y nosotros, hoy la Iglesia tiene la capacidad de hacerlo, de poder llevarlo a cabo, ¿sí? Así que bueno, entonces, ¿cómo se ha distorsionado o cómo se ha dañado la imagen de Dios en el ser humano a causa del pecado? Y piensan que Dios es injusto. Sí, mucha gente piensa por todas las situaciones que hay, entonces piensa que si Dios fuera bueno, entonces piensa que es injusto. Por otro lado, también se perjudicó por el tema de los roles. O sea, Dios ha determinado un rol, a Adán y a Eva, y eso con el tiempo se distorsionó. Bueno, ahora, por ese lado. Sí. ¿Cómo era la pregunta, Eric? ¿Cómo se distorsiona? Se ha distorsionado la imagen de Dios hoy en día en la humanidad. Como un tipo de gobierno. Yo tenía un jefe que tomaba mucho a Dios como un gobierno, que no quería que gobierne su vida, y lo tenía como que, ¿por qué le tengo que hacer caso a esa? Si no es nadie mío, ¿entendés? Y lo tomaba siempre como un gobierno. Tenía la iglesia como que, bueno, ¿para qué está la iglesia si yo tengo que darle dinero a la iglesia nomás? Yo creo también, en cuanto a lo que estaba hablando primero, que Él nos creó a su imagen, nos compartió sus atributos, lo que nosotros podíamos, y el pecado entró y distorsionó esa imagen. O sea, y hoy en día el ser humano no puede ser como Dios lo creó. Él nos creó para tener paz los unos con los otros, para crearnos, para vivir en un mundo de paz, y debido a que el pecado entró en nosotros está el egoísmo, el odio, muchas cosas que fue distorsionada cuando entró el pecado. Por causa del pecado vemos la muerte, ¿no? Entonces son las consecuencias. Dios le advirtió, si ustedes toman una mala decisión van a perecer. Ellos la tomaron, tenían la decisión, fueron persuadidos por Satanás. Satanás le inculcó a esto, ¿no? Vemos a una Eva, ¿sí? Que come del fruto, ¿no? Y después le lleva a su compañero y bueno, y así. Y nosotros vemos las consecuencias de eso, ¿no? Vemos muerte, ¿no? Cuando alguien muere, ¿no? Vemos en un velorio, ¿sí? Entonces es el reflejo de la consecuencia hasta el día de hoy y va a seguir pasando, ¿sí?
hasta que todo se acabe, ¿no? Entonces, cuando vemos a alguien en un cajón, vemos ese reflejo del pecado, ¿no? Pero bueno, no solamente vemos eso, sino que, como decían hoy, ¿no? El hecho de ver a Jesús como hombre, ¿sí? Jesús se hizo carne, ¿no? Entonces, ¿quieren hacer otra pregunta más? Pues la siguiente pregunta es, ¿cómo la restaura Jesús? ¿No? Vemos una distorsión, vemos las consecuencias en cuanto a la imagen de Dios, pero ¿cómo la restaura Jesús a esa imagen? Con su vida. Dice que él no cometió pecado. O sea, para nosotros es imposible concebir un ser humano que no peque, pero Jesús fue así y nos dio ejemplo de cómo es ser imagen suya. Viste que en Santiago está, que Santiago nos explica todos los pasos de cómo se llega a consumar un pecado, sí. ¿no? Primero está en nuestro corazón, en nuestra mente y tal. Y esta es grosa, ¿no? Está buena, la verdad para que. Y yo siempre pensé, o sea, me pregunté si esto mismo había en Eva. En cuanto a eso, sé que Dios lo hizo, como hablábamos recién, Marina me decía, ¿no? Dios los hizo sin pecado y eso, pero Santiago explica tan bien el procedimiento a llegar a pecar. Y no sé si eso excede a Eva y a Adán, digamos. Sí. Esos pasos, porque yo decía, bueno, eso también estaba dentro de Eva, lo mismo que nosotros, nuestra concupiscencia. Sí, sí, él es, bueno, Satanás es el tentador, ¿no? Sí. Él te va a tentar, no sé si yo te traigo, no sé, ponele que a Norma le gusta un flan con dulce de leche. ¿Por qué? Y yo agarro y le digo, mirá, estos bizcochuelos los vendemos a 700, pero este es gratis. ¿Qué va a hacer? Se va a sentir. Y Norma dice, bueno, tengo un par de kilitos de más y no, me estoy cuidando, ¿viste? Y va a ser tentada, ¿no? Entonces Satanás lo que hizo con Eva es desordenar, ¿no? Sí. Crear deseos desordenados, ¿sí? Tenía buenos deseos, pero ahora tiene deseos desordenados, ¿no? Entonces, Satanás le inculca esto, ella lo elabora y lo lleva a cabo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. El otro día hablaba con un muchacho y me dice, no, yo peco con esta imagen porque nace en el corazón primero, me dice. Y yo le digo, puede ser, pero mira, ¿cómo llegaste a ese punto? ¿Qué hiciste primero? Entró por los ojos, ¿no? Y después, ¿qué hiciste? Lo fuiste elaborando a tal punto que no es que cuando salió a la luz vos pecaste, ya estabas pecando en tu corazón, ¿sí? Ya lo venías fabricando, lo venías amasando, por así decirlo, ¿no? Entonces Satanás lo que hizo, se presentó a Eva y la engañó, ¿no? La tentó. Claro, pero ahí habría que verlo bien esa línea, porque si no sería pensar como que Dios creó al hombre y a la mujer con una concupiscencia, o sea que es un deseo por el mal. Cuando Dios dice, como leímos, que vio que todo lo que creó era bueno. Entonces, yo creo que no, Dios no creó, o sea, el hombre se pervirtió a sí mismo. Y hoy entendemos que, o sea, tenemos ese deseo por el mal a causa de nuestra naturaleza, que nacemos en pecado. Pero Adán y Eva no fueron creados en pecado. Entonces yo creería que no, que Adán y Eva no tenían
deseos por el mal. Sí, Pero si vos le Sí fueron es como alentados. el mismo patrón, ¿viste? Porque dice que Eva miró el Eso, árbol, codició, que lo los codició, verbos son es lo mismo. Y ahí, como está diciendo Eric, como que Satanás le dio el empujoncito. Pero, o sea, por eso lo digo, la palabra lo expresa tan bien en ese punto. Dice que ella miró el árbol, que ella lo codició, Sí. pero después... Claro, Sí, con Eva concupiscencia, fue engañada, sí. sí. Concupiscencia, bueno, significa deseos desordenados. Ellos tenían buenos deseos, pero yo creo que Satanás interviene ahí para que ella tenga otro tipo de deseos. Claro. Y ahí, Claro, porque la engañas con la... Claro, pero no es que Dios la creó así. Claro, hay ahí se distorsiona. en el tema de los dos términos, el deseo de la carne y el deseo de los ojos. ¿Por qué vino esto en Eva? Porque antes de haber esta distorsión y de confusión en ella, tuvo que haber una distorsión en lo que dijo Dios. Dios dijo, no comeréis, comeréis de todo árbol, pero menos de este fruto, porque si comeréis ciertamente moriráis. Pero Satanás, como siendo mentiroso, distorsionó esta palabra. Y ahí es donde Eva entró a la confusión y dijo, dice entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriráis, sino que sabéis que Dios, el día que coméis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, Dios había dicho lo contrario, pero Satanás contradició esto. Entonces es donde Eva, por el deseo de los ojos, el deseo de la carne, y bueno, ahí es donde Dios consumió. Entonces eso se provocó por la distorsión. Eso lo vemos también en Jesús cuando Satanás se le presenta en el desierto, pero acá vemos un caso contrario, donde Satanás tergiversaba, había una violación en la palabra de Dios. Jesús contradecía con la palabra de Dios como realmente era. Claro, sí, Satanás lo que hace es usar verdades a medias para tratar de engañar, incitar a Eva a pecar. Y es como dice Valen, él usa, o sea, su artimaña es hacernos dudar de la palabra de Dios, de lo que Dios dice que es verdadero. O sea, él atacó directamente la fe, por así decirlo, el intelecto, y hizo dudar a Eva acerca de lo que Dios había dicho. Y eso es lo que hace hasta el día de hoy cuando nosotros también pecamos, como el hombre peca. Sí, o sea, Dios los creó a Adán y Eva sin pecado, pero los creó libres también de decidir. Y entonces lo expliqué el otro día a Juli porque me dice, ¿por qué Dios puso el árbol ahí si no lo podían comer? Sí, tal cual. Es que nos Porque pone a prueba. Y yo le dije, bueno, voy a cortar la luz de la casa porque vos te podés electrocutar, le digo, ¿viste? Y me dice, y me mira y le digo, si Dios puso el árbol ahí es porque el árbol tenía que estar ahí, porque era bueno que esté ahí, le digo, pero para Adán y Eva, pero que no lo comieran era otra cosa, que no podían. Es lo mismo que yo te digo, no pongas los deditos en el enchufe porque te vas a morir, pero es lindo que tengamos la luz en casa. Así que todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, vemos la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Dios ha sido bueno y Él es soberano, ¿sí? Él no se equivoca. ¿Sí? Así que, bueno, vamos a cerrar. Tengo una pregunta. Ah, sí, perdón. No, quería... yo pensaba en que Satanás usó la misma tentación cuando tentó a Jesús, como poniendo dudas. Y creo que la respuesta de Jesús fue muy clara en que Él no tenía pecado y Él creía realmente en Dios, Él estaba seguro. Y quizás ahí vemos el contraste de Eva o el hombre, como decís, el libre albedrío, que él podía tomar esa decisión del mal, pero en cambio Jesús, como que hizo lo que Eva tenía que haber, no tenía que haber sucedido con Eva si ella no vio, no codiciaba en su lugar a Dios también. Sí,
bueno, el segundo Adán, ¿no? Vemos el ejemplo ahí. Él vino a vencer. Y bueno, sí, tal cual. El mundo se maneja de esta forma, ¿no? Satanás quiso ser como Dios, lo inculca en Adán y Eva. Vemos en la humanidad que quieren ser como Dios, ¿no? Entonces, la idolatría, nos exaltamos a nosotros mismos, ¿sí? Todo el tiempo, aun cuando queremos hacer, no sé, darle comida a los pobres, y fotos, nos grabamos. El príncipe de este mundo, ¿no? Así que bueno, vamos a orar y la próxima clase nos tocaría la siguiente parte, que sería Semejanza. semejanza.